Buenos días a todos. En este tiempo bastante distinto que nos toca vivir, particular, con muchas cosas diferentes a lo que habitualmente estábamos acostumbrados, entre ellas que no nos podemos ver, no nos podemos reunir como solemos hacer. Bueno, la idea era tratar de acercarnos aunque sea a través de este medio y seguir en contacto. Lo hacemos habitualmente en estos días con el grupo de WhatsApp, con cosas que estamos compartiendo, y hoy en particular quisiéramos hacerlo así también. Yo quisiera que leamos, seguramente tienen sus Biblias ahí a mano, que leamos juntos un pasaje solamente que tal vez en la mente de muchos está en estos días, que está en el libro de Eclesiastés en el capítulo 7 y en el versículo 14. Dice la Biblia en este pasaje: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. En otra traducción de la Biblia, otra versión que es la contemporánea, dice: cuando te llegue un buen día, disfruta de él, y cuando te llegue un mal día, piensa que Dios es el autor de uno y de otro, y que los mortales nunca sabremos lo que vendrá después. Este libro de Eclesiastés tiene esta particularidad, ¿no? Que es una mirada muy terrenal de las situaciones, muy de lo que ocurre, como dice la expresión del libro, debajo del sol, pero sin lugar a duda presenta esta gran verdad, que ocurren o vienen a nuestra vida, nos toca atravesar por días buenos, donde podemos disfrutar del bien, y otros días que no son tan buenos. Acá se habla de días de adversidad. La otra traducción que leíamos decía días malos. Y, y tanto uno como el otro tiempo son tiempos que nos toca atravesar, que los tenemos que vivir. Y la otra gran conclusión que nos presenta este versículo es que no sabemos lo que va a venir después. Este tiempo que nos toca vivir hoy a nosotros, y cuando digo nosotros es muy general, porque esto es totalmente global, ha alcanzado a todos sin diferenciar ningún tipo de condición. Este tiempo que nos toca vivir no se lo esperaba a nadie. Nadie sabía a ciencia cierta que iba a venir. Aparecen videos de gente que anticipaba, de cosas que se veían venir, pero creo que nadie de esta manera pensaba que en este momento del año, hace un tiempo atrás, ni se nos pasaba por la mente que íbamos a estar en esta situación. Pero el llamado de la Biblia para esta situación, o para circunstancias que nos son adversas, que no son tan buenas como quisiéramos, que no nos sentimos tan cómodos en ellas, y que más de uno seguramente lo está pensando, quisiera salir de esta situación. En realidad el llamado de la Biblia es: en ese día de la adversidad, considera. Considera. Yo quería pensar en 4 cosas muy rápidas, muy sencillas, que deberíamos considerar. La primera de ellas tiene que ver con Dios. La primera dimensión que nosotros tenemos que considerar en todo tiempo, y mucho más todavía en el día de la adversidad, es la persona de Dios. Y cuando pensamos en la persona de Dios y queremos entender a la persona de Dios y conocer quién es Dios, tenemos que ir a la Biblia necesariamente, porque Él se presenta a sí mismo, y Dios en la Biblia se presenta como un Dios soberano, un Dios trascendente, un Dios que es eterno, que está más allá del tiempo, incluso más allá de las circunstancias. Es el Dios de los cielos, el creador de todo, y aquel a quien no se le escapan las cosas, que está por encima de las cosas, que tiene autoridad sobre las circunstancias, y que sin lugar a dudas es soberano incluso en estos días que nos toca vivir a nosotros. La incertidumbre es nuestra, no de Dios. Él conoce, Él conocía, y Él conoce lo que va a ocurrir. Aquello que para nosotros es incierto totalmente, tenemos que darnos cuenta que para Dios no lo es. Dios es mucho más alto, mucho más grande, mucho más allá de lo que nosotros podemos
entender, pero es un punto fijo, un punto firme, porque no cambia, porque no cambia de opinión, porque no es infiel, sino que es un Dios fiel, que permanece siempre vigente y constante. La segunda cosa a considerar cuando pensaba en esto en el día de la adversidad es considerarnos a nosotros mismos. Sin dudas, este tiempo que nos toca vivir es un día para pensar, es un tiempo para pensar en nosotros, para hacer una mirada, como se dice, introspectiva, hacia adentro, y ver cómo estamos. En primer lugar, cómo estamos frente a este Dios, frente a la persona de Dios. ¿Qué lugar ocupa la persona de Dios en nuestras vidas y dónde nosotros lo teníamos tal vez antes de entrar en esta situación en la que nos toca vivir? Y esa mirada introspectiva tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestros pensamientos más profundos. La Biblia dice que Dios mira el corazón, que Dios mira ahí en lo profundo, en lo secreto, donde ningún otro pone la mirada, y seguramente que hay cosas que son muy nuestras, muy de nuestro interior, y es ahí donde también tenemos que mirar. En el Nuevo Testamento hay un pasaje que nos llama a esto y dice: miren con diligencia cómo andan. Es decir, tenemos que hacerlo pronto, tenemos que hacerlo con interés, ver cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Así que una mirada hacia Dios y una mirada hacia nosotros también. ¿Cómo está nuestra vida? ¿En qué situación nos encuentra? ¿Cómo estamos? Ahora, la tercera mirada, que también creo que es importante en este considerar en el día de la adversidad, es considerar a los demás. Pensar en el otro, mirar al otro. Estos días así de cuarentena o de reclusión son un llamado de atención en ese sentido también, ¿no? La convivencia se acentúa, las horas que se pasan juntos en familia o con quien nos toque atravesar son más intensas, son más cargadas, y tenemos que considerar al otro, considerar sus necesidades, considerar sus pensamientos, considerar sus espacios, y velar nosotros por el bien del otro. La Biblia nos llama continuamente a esto, a no mirarnos a nosotros mismos solamente, a no hacer una mirada interior solamente, a no mirar nuestra necesidad solamente, sino a velar por la necesidad del otro. Y ese otro, como decía recién, el más cercano es el con el que convivimos continuamente. Y también en esta mirada hacia los demás necesariamente tiene que estar velar por la necesidad de otros en este contexto de escasez de cosas, en este contexto donde hay personas que viven al día y que seguramente necesitan una mano, o tal vez no necesitan una mano económica, pero sí necesitan una mano en cuanto a la presencia, en cuanto a al preguntar, y en cuanto a una palabra de ánimo, de consejo, de aliento, esa palabra que es necesaria. Así que mirar a aquellos con los que convivimos y velar por ellos, ayudar, que seamos promotores de la paz y de un ambiente agradable en el lugar donde estamos, mirar a aquellos que tal vez están atravesando necesidades y es necesario levantar la mirada y considerarlos también, y mirar también a aquellos que tenemos a nuestro alrededor, hoy más distantes, pero que siguen a nuestro alrededor y que tal vez necesitan a Dios. Y en medio de esta situación podemos buscar la forma de que encuentren también la manera de acercarse a Dios, a ese Dios soberano en el cual nos podemos apoyar, porque es aquel que controla las situaciones y que nada escapa de su mano. Mirar a Dios, mirarnos a nosotros, mirar a los demás. Y por último, en este considerar, pensaba en esa expresión que está en el libro de Hebreos capítulo 12, que dice: consideren a aquel, y se está refiriendo a Cristo, consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no decaiga hasta desmayar. Considerar a Cristo. Cuando pensamos en Cristo,
pensamos en la obra que hizo, ¿no? Pensamos en su entrega, pensamos en que fue realmente la manifestación más grande de amor que haya existido. Dijo el Señor: ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y Él puso su vida por nosotros. Dice el libro de Romanos que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo en la cruz es la obra más grande que haya existido en cuanto a demostración de amor y en cuanto a dimensiones de alcance. El alcance que tiene llega hasta nuestros días. Como el Señor Jesús resucitó, hoy está vivo también para salvar a todo aquel que se acerca a Él por la fe. Y el que en Él cree, dice la palabra de Dios, no es condenado. Así que considerar a Cristo nos hace pensar en nuestra salvación. Considerar a Cristo nos hace pensar en alguien que nos amó y que realmente éramos importantes a sus ojos, si no, no lo hubiera hecho. Considerar a Cristo es pensar en alguien que venció, porque fue a la cruz y murió, pero venció la muerte y resucitó. Así que considerar a Cristo es pensar en victoria, es pensar en salvación, es pensar en vida eterna. Dice el libro de Romanos también que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice también que los que estamos en Cristo no tenemos ninguna condenación. Así que es pensar en un montón de beneficios que tenemos gracias a que Cristo murió por nosotros, gracias a la entrega de Cristo por nosotros. Por eso ese mismo pasaje decía, como recordábamos recién en Hebreos 12, que cuando consideramos a Cristo y vemos lo que Él sufrió a favor nuestro, entonces nuestro ánimo va a estar fuerte. No vamos a desmayar. Yo no sé cómo estará el ánimo de todos en estos tiempos. Puede haber personas que lo estén tomando de una manera, otros de otra. Incluso puede haber momentos, ¿no? Porque hay momentos donde compartimos en WhatsApp cosas cómicas y risueñas con este tema. Otros momentos la cosa se pone más seria. Así que puede haber incluso dentro de nuestra propia vida momentos, diferentes momentos. Pero lo que sí es cierto es que toda esta situación nos tiene que llevar a pensar. Y ese pensar en esto que acabamos de repasar, ¿no? Pensar en Dios, pensar en nosotros, pensar en los demás, pensar en la obra de Cristo por nosotros, tiene que tener como resultado final ánimo firme, una confianza resuelta en que Dios está al control y nosotros estamos del lado de Dios. Si eso no es así, si lo que está en nosotros es ansiedad, perturbación, temor, intranquilidad, falta de paz, si continuamente estamos con eso, nos está dando un mensaje también a nosotros, ¿no? De en qué Dios confiamos, de cómo está nuestra vida con este Dios y qué efecto tiene la obra de Cristo en nosotros. Pero para aquellos que podemos confiar en Dios sinceramente, aquellos que realmente podemos decir yo creo, tengo fe en Dios, no tenemos fe solamente en que Él vaya a resolver esto de manera favorable. No depende de eso nuestra fe. Nuestra fe depende o se basa en que este Dios en el que creemos conoce todas las cosas y va a hacer todas las cosas de la manera que corresponde según su voluntad, la cual siempre es agradable y perfecta. Así que podemos estar tranquilos. Sin saber lo que va a pasar el día de mañana, hoy, por más que estemos atravesando un tiempo tal vez de adversidad, podemos estar tranquilos y descansar porque confiamos en Dios. Es la única, como decíamos al principio, el único punto fijo, la única confianza. Él es la roca, en Él nos podemos apoyar, en Él podemos estar tranquilos. Que Dios nos bendiga y que este día domingo también sea un día de consideración, de pensar, de reflexionar y que como resultado de todo esto podamos dar gloria a Dios en medio de la situación atípica que nos toca pasar. Un abrazo grande.